Escuchábamos al diputado panameñista dando las explicaciones de la situación que ha mantenido estancada la escogencia de las comisiones de trabajo de la Asamblea. Él asegura que tradicionalmente se escogen las comisiones de trabajo a finales de julio, a principios de agosto. Pero sin duda el análisis se ha centrado en que la aparición de la nueva bancada, seguimos, cambió definitivamente las reglas del juego y el número de diputados que se divide en la conformación de la Asamblea. Agradecida, Ricardo, por estar con nosotros en nuestro informativo. Un poco empezar con la situación actual de la Asamblea, incluyendo una situación de agresión que se reportó recientemente. Buenos días, Castalia, a toda la audiencia, como siempre, contento de estar aquí esta mañana. El primer mensaje que quisiera dar, tal vez antes de hablar específicamente de la bancada, seguimos, es que por más que sea importante la conformación de las comisiones de la mejor manera y por más que se estén tomando todo el tiempo para configurarlas y que haya representación de todos los sectores y demás, no deben olvidar esta nueva mayoría y todos los diputados que allá afuera hay una población que está esperando respuestas de sus gobernantes. Y los gobernantes no son solo el presidente de la República y los ministros, sino también los diputados de la República o de la Nación. Entonces, sí, es importante que lo hagan bien en la conformación de las comisiones, pero allá afuera está una población esperando que se introduzcan las leyes para generar empleo, para generar incentivos, para que fluya el chenchen, como dice alguien por ahí, y haya más oportunidades para que se pasen las leyes en contra de la corrupción, para que se pasen las leyes que permitan incentivar a los micro y pequeños empresarios, entre otras cosas, que se reforme el reglamento interno, que se reduzcan los privilegios o eliminen los privilegios de los diputados, que se reduzca drásticamente el presupuesto de la Asamblea. En eso deberían estar ya. Y sí, la bancada seguimos, irrumpe. Claro. Como ustedes saben, nosotros estuvimos intentando formar una bancada a principios hace un año. No fue posible porque necesitas 4 diputados. Ahora se configuró con el diputado Betseray Richards. Y bueno, las matemáticas se le enredaron a algunos. Y gracias a esa matemática, si tú sumas los votos del 1 de julio, cómo quedó la votación, la importancia de 4 votos fue determinante para la configuración de esta nueva asamblea. ¿Por qué la nueva bancada? ¿Por qué? ¿Cómo y cuándo definen ustedes como movimiento político que había que hacer el esfuerzo por conformar una nueva bancada y no seguir en esta alianza estratégica con la bancada de Vamos? Bueno, la alianza estratégica con la bancada de Vamos creo que duró una semana, nada más. Y de ahí para adelante, la bancada compuesta por 3 diputados o el grupo de diputados de Moca, Grace Hernández, Ernesto Cedeño y José Pérez Barboni, a lo largo del primer año, apoyaron las iniciativas que consideraban viables o positivas y las que no. O sea, no había realmente en función una alianza estratégica ni con la coalición Vamos ni con otros grupos. Eso fue al principio nada más. Cuando tú conformas una bancada, cuando tienes más de 3 diputados o de 4 en adelante, tienes acceso a más comisiones o a todas las comisiones de la Asamblea Nacional y puedes llevar la visión política y las acciones del movimiento Otro Camino y de los diputados de esa bancada a una realidad política dentro de las comisiones. Entonces, tiene mucha importancia desde el punto de vista de cuánto puedes influir en que las cosas ocurran y en que la agenda que impulsa el movimiento Otro Camino llegue a concretarse en cosas que sean tangibles para la ciudadanía. Y por otro lado, son 4 votos. ¿no? Son 4 votos en una asamblea bastante dividida, donde no hay nadie que controla con mayoría la Asamblea Nacional. Se convierten en 4 votos muy importantes, sobre todo, y reitero, para empujar una agenda de temas que el país necesita. ¿Y cuáles son, a su juicio, los temas apremiantes y los desafíos que tiene esta asamblea en este periodo con esta nueva conformación? Inmediato, por la coyuntura, tengo que mencionar iniciativas para un alto a la violencia dentro de la Asamblea Nacional. Y aprovecho que ocurrió lo del diputado Betseray Richards y me solidarizo con el diputado Betseray Richards y con los diputados de la bancada Seguimos que han sido amenazados también
Insisto en que el PRD debería activar sus mecanismos disciplinarios. Insisto en que el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, y la directiva de la Asamblea debe iniciar rápidamente procesos éticos o instalando o aplicando normas éticas contra el diputado Jairo Bolota Salazar y que el Ministerio Público haga sus investigaciones. Pero este no es el primer caso. Pero de es que nunca Bolota, ha pasado nada. Cuando bueno, uno hace el recuento, hemos hecho el recuento nunca. incluso y estamos revisando, no ha habido un solo proceso disciplinario. Pero no solo por agresiones físicas. Aprovecho lo que ha pasado con Becerra Richards para recordarle a todo el país que hay mucha violencia que a veces no es física, que a veces es verbal y que a veces es contra las mujeres en la política que se ha dado en la Asamblea Nacional y a veces es violencia desde la Asamblea hacia afuera porque se esconden o se escudan en esta bendita inmunidad parlamentaria y en esta falta de responsabilidad legal que tienen, porque en el Pleno y en la curul pueden decir lo que sea sin ser responsables, y desde allí insultan a todo ciudadano, a todo político, y me incluyo, porque a mí obviamente un día sí, un día no, me regalaban ahí cualquier tipo de insultos y ofensas, una diputada que ahora está dedicada a otra cosa, pero esto tiene que parar, porque ¿qué quiere el pueblo de la Asamblea? Me preguntabas cuáles son esos temas prioritarios. ¿Cuáles son los desafíos Oye, que tiene? Y por eso me llamaba al principio, Castalia. Sí, las comisiones son importantes y se pueden tomar un tiempo para la conformación de las mismas, pero hay hambre ya. Hay falta de empleo ya. La gente se está comiendo un cable ya. Los precios, el costo de la energía eléctrica sigue por los aires. La calidad de los servicios públicos sigue muy defectuosa. La canasta básica sigue por el aire. Los micro y pequeños empresarios en el país se están comiendo un cable. Y mira que ni siquiera te hablo de la corrupción. ¿Dónde están las iniciativas legislativas? Y se han presentado varias desde los diputados de Moca del Movimiento Otro Camino para incentivar la economía, para recuperar los fondos. La diputada Grace Hernández en estos días ha presentado un proyecto que facilita la investigación de casos de corrupción, sobre todo los ocurridos durante la pandemia. La reducción del presupuesto, tanto le interesa a los diputados que la población esté mejor, redúzcanse drásticamente el presupuesto de la Asamblea, no solo eliminando botellas, sino recortando gastos innecesarios. ¿Para qué? Para inmediatamente poder redirigir esos fondos a incentivar a los micro y pequeños empresarios. Reitero la propuesta que hemos presentado desde campaña, Castalia. Si aquí realmente agarraran una tijera desde la Asamblea y desde el Ejecutivo también, podría crearse un fondo de ayuda no reembolsable para los micro y pequeños empresarios, que son los que mueven la economía de un país. Esto incluye a los pequeños productores, son los que mueven la economía del país, son los que se están comiendo un cable. Entonces, ataquemos los temas que tocan el bolsillo y el corazón de los panameños. Comida en la mesa, productos baratos, costo y calidad de la energía eléctrica, costo y calidad del agua. Miren lo que está pasando en Azuero con el agua. O sea, tenemos problemas mucho más graves que la conformación de las comisiones es importante, claro, pero ya la población está harta de toda esta guerra política y la población quiere soluciones. Bien, el país atravesó por meses de crisis que paralizó las clases durante 82 días. Se han retomado en medio de la situación tensa que aún se da entre el Ministerio de Educación, los gremios que demandan mayor transparencia y respeto a los procesos que se les siguen a más de 700 educadores. Está el gobierno tratando de negociar con Chiquita Panamá para que regrese a la provincia de Bocas del Toro, a Changuinola, y así como eso, bueno, se retoma ya. Volvemos a la normalidad pareciera y debemos retomar. ¿Hacia dónde, a su juicio, debe enfocarse el presidente José Raúl Mulino en esta etapa? El país está empantanado por todas las cosas que han pasado y también por un gobierno que cree que puede gobernar solito. Mi primer mensaje para el presidente de la República sería que él tiene que entender que para poder sacar el país adelante nos necesita a todos y necesita a todos los sectores. Entonces, el primer gesto de que este barco llamado Panamá es un barco en el que estamos todos es que el capitán del barco deje de insultar, deje de descalificar, deje de amedrentar, deje de decirle ñángara y comunista a todo el que quiera oponerse a él,
o mentiroso o amedrentar periodistas en las conferencias de prensa, como usted lo ha visto, Castalia, a quien pregunta lo que él no quiere que se le pregunte, que deje ese discurso de que yo aquí soy el que mando y voy a hacer lo que yo quiera hacer, porque eso no nos va a llevar a ningún lado, eso va a llevar al país de sobresalto en sobresalto. Y enfoquemos el país hacia lo que ellos prometieron en campaña, que es la reactivación de la economía. Yo creo que si el gobierno pone sobre la mesa un paquete de medidas económicas que incluyan, sobre todo, reactivación económica, movimiento de efectivo, de circulante, de oportunidades en las capas populares, en los sectores populares, que es donde más se requiere, ¿quién no va a apoyar semejante iniciativa? Y con respecto a los docentes, qué bien que estamos retomando las clases, qué bien que se deja atrás un impasse que ha causado mucho daño, pero el problema está latente. Y otro mensaje para gobierno y para gremios. La ley 462 necesita ser modificada o reformada y las propuestas que están presentando los sectores deben ser evaluadas por el gobierno y por la Asamblea, como entiendo que se está haciendo. Pero la ley 462 es la punta del iceberg. Usted y toda la población conoce que la molestia ciudadana y de los docentes y de distintos gremios no era solo o no es solo la seguridad social. Aquí hay un problema de fondo, de abandono de décadas y de no atención de los problemas prioritarios. Entonces, si el país sigue moviendo millones y millones y millones solamente en la punta de la montaña para un grupo y no permea la población y seguimos llevándonos el campeonato de los países más desiguales del mundo mientras la economía sí fluye para algunos, y por otro lado la justicia le sigue regalando impunidad a quienes amplia y descaradamente delinquen a través de los años, aquí vamos a tener en 2 meses otro problema, y en 2 meses otro problema, y en 2 meses otro problema. Tengo una pregunta obligada, señor Lombana, su opinión de lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Ayer el gobierno de Bolivia confirmaba que el señor Saúl Méndez abandonó Bolivia, dando por terminado esta figura de asilo político que le garantizaba a él varios derechos siempre y cuando se mantuviera dentro de ese territorio. Hay una alerta Interpol en proceso en contra del sindicalista. Yo poco puedo decir sobre eso porque no conozco las motivaciones de Saúl Méndez. Es muy extraño lo que ha ocurrido, ¿no? Yo creo que si alguien no tiene nada que temer, debe enfrentar la justicia y debe enfrentar los procesos. Eso sí, un proceso justo y un debido proceso. ¿Quién sabe para dónde va? ¿Quién sabe cuáles son sus intenciones? Yo creo que eso estará por verse en los próximos días. Ahora bien, 2 comentarios puntuales sobre eso. Yo creo que el país también está cansado de asilos, de salvoconductos y de gente huyendo por todos lados. Ojalá tuviéramos una justicia que funcione, Castalia, y que aquí realmente no pasaran estas cosas, y el que la hace, la pague, y el que tiene delitos, que sea condenado, y el que no, que sea liberado, y pare este juego que en nada beneficia a la población. Pero más allá de Saúl Méndez, un comentario para todo el país. Que se investigue hasta el fondo, tanto a Méndez como al señor Genaro, como a otros dirigentes de Suntrax. Y si tienen delitos que han cometido y si utilizaron la organización llamada Suntrax para delitos, se confirma en proceso que los condenen a las sanciones que haya que condenarlos, a ellos a los que resulten responsables. Pero a Ricardo Lombana y a todo el país, señor José Raúl Mulino, usted no le va a hacer creer que el Suntrax es la única organización criminal que existe en el país o que esos señores son los únicos que delinquen en Panamá. Si usted va a jugar a lo mismo que jugó Varela, que es justicia selectiva, solo para algunos, los que me molestan, y no para los amigos o los que están cerca de usted, que siguen peleando los recursos públicos, o muchos que gobernaron anteriormente, como el gobierno PRD, que no se le ha tocado a las altas esferas, porque reitero, hay un acuerdo de impunidad para no tocarlos. Entonces se pagarán las consecuencias, porque cuando la justicia selectiva
se generan consecuencias que son aún más graves que si no se investigara nada. Espero que entiendan el mensaje de que no se puede jugar a este sí y este no, y que la ciudadanía está harta de que aquí no haya consecuencias por los delitos que se cometen. Le agradezco a Ricardo Lombana, presidente del movimiento Otro Camino, esta mañana con nosotros. Joanny, hay más que compartir.